Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El gobierno recibió, como todos sabemos, un auxilio providencial de los Estados Unidos. Mejor dicho, recibió el anuncio de un auxilio. Después vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, que es Ricardo López Murphy, para analizar qué significa este anuncio. El anuncio, que como todos sabemos consiste en términos muy generales, porque todavía no hay especificaciones, en un intercambio de monedas bajo la forma de un rescate de 20.000 millones de dólares y la posibilidad de que el Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, el Estado norteamericano, compre bonos de la deuda argentina e inclusive que el Estado argentino emita bonos para ser comprados exclusivamente por el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Esto por qué es importante? Porque había el temor de que el gobierno se gaste todos los dólares defendiendo el tipo de cambio, defendiendo una paridad del dólar y sacrifique el crédito de la Argentina, es decir, empiece a ver la perspectiva o el temor de un default. Por eso subía el riesgo país. ¿Qué pasó con el riesgo país? Cuando se conoció este anuncio, que lo produce por las redes sociales Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, se derrumbó el índice de riesgo, se recuperó la confianza en que la Argentina va a honrar su deuda. Esto ocurrió desde el lunes en que se conoció ese anuncio hasta el miércoles, pero curiosamente, jueves, viernes, empezó a subir de nuevo el índice de riesgo y pasó de 900 puntos a hoy 1.124. Entonces acá la pregunta es, ¿por qué, si hubo un anuncio tan contundente de los Estados Unidos, si el riesgo país pasó el lunes pasado, cuando se preveía que podía haber una catástrofe financiera de 1.500 puntos a 900, volvió a subir? Bueno, primera posibilidad, primera conjetura para contestar esta pregunta. Todavía no se conocen las condiciones que va a fijar Estados Unidos para realizar ese rescate. Y por lo tanto existen incógnitas, existe inquietud respecto de que el gobierno pueda cumplir con esas condiciones. Hay otra razón, y la razón es que muchos observadores de la vida pública argentina creen que el problema que llevó a esta crisis y que puso a la Argentina, y especialmente al gobierno, y dentro del gobierno al equipo económico, al borde del abismo el viernes anterior al anuncio de Bessent, la raíz del problema no está solo en las inconsistencias, que después vamos a hablar, que pueda tener el programa económico y la toma de decisiones en materia económica que ha venido llevando adelante el gobierno, sino que por debajo de eso hay una falta de solidez política, hay fragilidad política, y esa fragilidad política plantea un enorme interrogante respecto de la viabilidad de la política económica. Por eso empieza a haber preguntas referidas a la política, preguntas referidas a la posibilidad de que el gobierno recree o cree por primera vez posiblemente una trama de aliados que le permita al mismo tiempo revertir los atisbos de ingobernabilidad que aparecen en el Congreso, donde el gobierno está teniendo derrota tras derrota. Y en este horizonte de preguntas, en este horizonte de interrogantes, se recorta una pregunta, que es ¿dónde está Macri en este juego? A quien muchos ven como el principal aliado de Milei desde que Milei se lanzó al balotaje en contra de Massa. Macri, la pregunta acerca de Macri, la pregunta acerca de una alianza con el PRO, es la pregunta acerca de la posibilidad remota, brumosa todavía, de que se arme un gabinete de coalición. Los que se preguntan esto, los que hacen una pregunta respecto de cuál es el papel de Macri en este juego, miraron este tuit de Guillermo Francos con mucha atención. Este tuit es del jueves pasado. Acá Francos cuenta
su participación en un festejo de Arabia Saudita en un hotel de retiro, en el Hotel Four Seasons, ese mismo jueves. Aparece Guillermo Francos con el embajador de Arabia Saudita y Macri. Guillermo Francos. Y acá esta es la foto de Francos con Macri. Mucha gente dice, ¿acá empezó algo? ¿Empezó a responderse esta pregunta de dónde está Macri? En realidad, algo había empezado el día anterior. Esto fue el jueves, esta foto. El miércoles a la mañana, Macri en su cuenta de WhatsApp recibió un mensaje desde New York de Milei, que lo saludó, como siempre que lo saluda, hola Presi. Hacía un año que no se comunicaban, es decir, es un mensaje significativo, en ese momento fue un mensaje significativo, y le agradece Milei a Macri por sus declaraciones en toda la secuencia crítica que había vivido el gobierno en materia financiera, en materia cambiaria, durante la semana anterior. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se van a ver en esta línea, en esta trayectoria que estamos imaginando de aproximación entre Milei y Macri, cuándo se van a ver ellos dos? Y la respuesta es que ya se vieron. El sábado a la mañana, Macri visitó Olivos y tuvo una reunión ahí con Javier Milei. Es importante el dato por esto que decíamos, hacía un año que no se comunicaban y además el mercado está mirando qué capacidad tiene Milei para entender que tiene un déficit político en su gestión, no solamente un déficit que tenga que ver con la gestión de la economía. ¿Qué perspectiva se abre a partir de esa reunión? No lo sabemos. Es todo muy preliminar. ¿Qué nivel de apertura está dispuesto a hacer Milei dentro de su propio gobierno hacia Macri, el PRO y a lo mejor hacia otros actores? Estuvimos el lunes pasado con Rodrigo de Loredo, al que le preguntamos, y si vos fueras convocado, ¿irías? Bueno, dificultosa la respuesta porque existen muchas incógnitas respecto del funcionamiento del gobierno. La misma pregunta le voy a hacer después a Ricardo López Murphy. La otra pregunta es ¿qué condiciones pondría Macri en un acuerdo? Y es una pregunta valiosa, es una pregunta pertinente, porque Macri fue, podríamos decir, o muy generoso o muy desprevenido en su relación con Milei. Hubo una reunión, la primera de todas en Acasuso, en la casa de Macri, donde Macri, Patricia Bullrich, el PRO básicamente le ofrecía a Milei su apoyo para la guerra o para la batalla final contra Sergio Massa en el balotaje. No se fijaron condiciones, no hubo un pliego previo a ese acuerdo. Hubo una segunda estación en ese tren, que es la Ley Bases, donde también el PRO apoyó de manera prácticamente incondicional al gobierno para que pueda sacar esa ley del Congreso. Tampoco hubo condiciones. Va a haber condiciones si ahora se fija un nuevo acuerdo y los segundos 2 años del gobierno de Milei los transita en una alianza política más amplia que la de su propio partido. Bueno, esa es una pregunta importante y todavía no tiene respuesta porque todavía no está claro cómo interpretó Milei el problema económico que tuvo la semana pasada y tampoco está claro, por lo tanto, cómo interpreta Milei el auxilio de los Estados Unidos. Si fue el salvataje frente a una catástrofe o fue una condecoración del amigo americano frente al éxito de su política, frente a una clase política que conspira en contra de él, que es en realidad la versión más parecida a la versión oficial de los hechos. Vamos a mirar una foto. Esta foto es una foto celebratoria. Vemos acá a Vladi Werning, a Luis Caputo, el ministro de Economía, a Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, y a Milei. ¿Qué están haciendo? Están festejando. Están muy contentos. ¿Por qué? Porque ese día, el día de esta celebración,
en el Ministerio de Economía habían levantado el cepo, que fue una operación muy riesgosa, muy delicada y diríamos muy bien hecha por parte del gobierno. Lograron pasar las grandes aguas del gran riesgo, de la gran amenaza cambiaria sin percances. ¿Por qué es importante esta foto? Porque es la foto de un éxito. Ahora, muchos observadores políticos y muchos observadores económicos decían, este momento es el momento de empezar a acumular reservas. En un sentido muy amplio de la palabra reservas. No solamente es el mejor momento para empezar a comprar dólares y fortalecer al Banco Central, que tiene un problema que va pareciendo crónico de pérdida de reservas desde hace mucho tiempo, sino que también es el momento de empezar a, comillas, comprar o buscar reservas políticas. Es el momento en que las expectativas le sonríen al gobierno, las expectativas de la gente. Y por lo tanto es el mejor momento para que el gobierno traiga aliados que le den más solidez como para poder ejecutar su programa. Bueno, no hizo ninguna de las dos cosas. Javier Milei, mucho más que su equipo económico, tomó una decisión. Obsesionado por la inflación, que es una buena obsesión, obsesionado por las elecciones, que él relaciona casi exclusivamente con la marcha de la inflación, con la posibilidad de ofrecerle a la sociedad argentina un triunfo en el combate a la inflación, pensó, como tantos otros gobiernos, tengo que contener el tipo de cambio, tengo que tener un dólar barato. No solamente porque un dólar barato mejora muchas veces artificialmente los ingresos y provee una fiesta que en los años electorales se agradece, sino porque hay una relación directa, sobre todo en la cultura argentina, entre precio del dólar y comportamiento de los precios. Por lo tanto, vamos a tener al dólar quieto y vamos a comprar dólares solo en el piso de la banda cambiaria. El Banco Central renuncia entonces a fortalecer sus reservas. Y esto, en contra de la opinión de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, con los que ya el gobierno había celebrado un acuerdo que se anunció simultáneamente a el levantamiento del cepo, y en contra de la opinión de algunos miembros del propio equipo económico que creían que, aunque sea con un poquito de inflación, que tampoco está tan claro que fuera a haber demasiada inflación si se actualizaba la paridad cambiaria, aunque fuera con el costo de un poco de inflación, era mejor fortalecer las reservas del Banco Central para evitar la duda sobre la capacidad de la Argentina de pagar sus bonos. Bueno, se desistió de comprar reservas. En el plano político pasó lo mismo. El triunfo respecto de esta operación cambiaria tan riesgosa y tan exitosa por parte del gobierno alentó todavía más de lo que estaba alentada la idea de Milei emperador. Y la idea de que con esta política económica, con un dólar quieto y la inflación controlada, se iniciaba una nueva hegemonía. La hegemonía de Milei o de los Milei, porque esta idea, digamos, muy optimista respecto al futuro político, anida sobre todo en la cabeza de Karina Milei, que ejerce un papel fundamental en el diseño de la política partidaria del gobierno. Y ahí vimos cómo el gobierno diseña una estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires y en el interior muy agresiva, no frente al peronismo kirchnerista, que es obviamente va a ser agresiva por 1000 razones, especialmente ideológicas. Agresiva frente a sus propios aliados. Esa rivalidad con los aliados o con los eventuales aliados empieza en la ciudad de Buenos Aires contra Jorge Macri, sigue en Salta, se proyecta sobre los radicales de Córdoba, se proyecta sobre el PRO de Entre Ríos, Frigerio, se proyecta sobre los radicales de Mendoza, Alfredo Cornejo. Tiene su máxima expresión en Corrientes, donde le plantan un candidato para rivalizar con
los hermanos Valdés y básicamente con el gobernador Gustavo Valdés, y ese candidato Almirón sale cuarto. Nombro Mendoza y nombro Entre Ríos porque son dos aliados del gobierno a los que el gobierno les impone candidatos de la Libertad Avanza y no del PRO, del radicalismo, para ir a las próximas elecciones. Y todo esto logra, por un lado, que los gobernadores que podrían ser amigos, Nacho Torres de Chubut, se consideren agredidos y armen un club de gobernadores que van a ejercer una relación de mucho condicionamiento con el gobierno, sobre todo en el Congreso, llamado Provincias Unidas, en el centro de todos ellos, Yarlora de Córdoba, y Pularo de Santa Fe, sino que además empiezan a tener conflictos con los propios aliados en la Cámara de Diputados. Los últimos fracasos del gobierno en la Cámara de Diputados hay que explicarlos más que por la oposición del kirchnerismo, por la bronca, la decepción, la desilusión de esos aliados, a los que el gobierno maltrató. Esto está detrás de la crisis de confianza que explica la disparada del dólar, que explica el riesgo en que el gobierno pone las reservas y por lo tanto el riesgo en que el gobierno pone la capacidad de la Argentina para pagar su deuda. Ahí aparece esta operación de emergencia, que es el rescate de Donald Trump y Scott Bessent, que anuncian la disponibilidad de 20.000 millones de dólares y la disponibilidad también de que el Tesoro compre deuda argentina para despejar la perspectiva de un default. Hablando con un cientista político formado en Europa este fin de semana, él recortó una palabra, redondeó una palabra, la palabra anomalía, para explicar muchas de las rarezas que están sucediendo hoy en la Argentina y que explican parte del problema político, parte del problema financiero, y explican también por qué después de haber bajado volvió a subir el riesgo país. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia cuando uno le pregunta qué es anomalía? La primera acepción dice desviación o discrepancia de una regla o un uso. Estamos en una era de anomalías, estamos en una era de desviaciones respecto de lo que son las normas y los usos. Aquello que se supone es saber hacer las cosas, las reglas del arte. Podemos puntear varias anomalías de estos días. Una anomalía, el papel de algunos financistas privados en el arreglo con Estados Unidos. Hay muchos tenedores de bonos que perdieron muchísima plata con la caída en el precio de los bonos, el aumento del riesgo país que ocurrió en las últimas semanas y eminentemente en la última semana antes del rescate de Trump. Entre todos se recorta la imagen de uno. Robert, en el mercado lo llaman Citrón, diríamos Citrone porque es un apellido italiano. Es el titular de un fondo multibillonario que se llama Discovery. Bueno, Citrone estuvo en Buenos Aires con Bessent cuando Bessent estuvo en Buenos Aires para estar al lado del gobierno durante el levantamiento del cepo. Vino en el avión del empresario Leonardo Scaturice, que es el mismo avión que tuvo aquel problema, cuya investigación todavía no tiene novedades, del juez Yadarola, que entró a Aeroparque y no fue revisado por la aduana. Citrone dio una entrevista hace poco tiempo a un programa ligado a finanzas, ligado a Goldman Sachs, donde decía lo siguiente sobre la Argentina. I went down to Argentina for one day, the day of their liberation, where they got rid of the capital controls and announced the IMF program. And I got a chance to meet with the president before he met with Scott Bessent. And then I met with the economic team for a couple of hours before they met with Scott Bessent. It just, to be part of that event, which is a big deal for that country, and to help influence it and be part of it is a really powerful thing. Es muy interesante que él se precia
con cierta inocencia política, de tener influencia sobre el gobierno, él que es bonista, que ganó, según dicen los expertos, 48% de la rentabilidad de su fondo en los bonos argentinos el año pasado, y que debe haber tenido un sufrimiento enorme durante toda esta crisis de deuda. En el fondo, una crisis respecto de la capacidad de pago que tiene la Argentina. Citrone trabajó con Bessent. Los dos trabajaron para un mega financista, que es la bestia negra de Trump y probablemente también de Milei y su grupo, que es George Soros. Él dice que influye en el gobierno. ¿Cuánto tuvo que ver Citrone en este rescate de su amigo Bessent y cuánto habrá estado motivado por lo que él dice, favorecer, que seguramente lo quiere, un experimento económico e ideológico que aplauden muchos financistas, que es el de Milei, y cuánto habrá tenido que ver con la posibilidad de mejorar el valor de su activo que se había deteriorado tanto durante la crisis? Hay que decir que Robert Citrone o Citrone es un muy antiguo conocido de Luis Caputo, el ministro de Economía, que conoce a la perfección el sistema financiero americano. Es decir, no hay que vincularlo solamente con Scaturice, que como sabemos Scaturice es, no diríamos el alter ego, pero extraordinariamente ligado al mago del Kremlin, Santiago Caputo. Es decir, lo que vemos es una primera anomalía de mezcla o falta de distinción o de nitidez de dónde pasa la línea entre lo público y lo privado en el ámbito financiero, en el manejo de información y en esta operación de rescate. No se saben las condiciones por las cuales se dio la plata. Uno, si fuera americano, diría, también hay una anomalía del gobierno americano. Muchos lo señalan, que hace un anuncio y todavía no se sabe cuáles son las condiciones de ese anuncio. Es más, Bessent dice, antes tienen que ganar las elecciones. O la ayuda va a venir después de que conozcamos el resultado electoral. Se supone, por un problema de sentido común, y también porque hubo mucha comunicación entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional y los técnicos del Tesoro durante el fin de semana anterior al anuncio de Bessent, se supone que entre las condiciones que va a tener este paquete financiero están las condiciones que le puso el fondo al gobierno de Milei y que el gobierno de Milei se resistió a cumplir. Básicamente dos: liberación real del tipo de cambio, es decir, cancelar el sistema de bandas, que es lo que el mercado sospechaba que iba a pasar, pero no porque lo pidiera el fondo, sino porque no había dólares para sostener esas bandas. Liberación del tipo de cambio y, esta vez sí, comprar reservas, que es lo que se había pactado con el fondo y no se hizo. Bueno, seguimos con las anomalías, es decir, con esa distorsión respecto de las normas y los usos, lo que pasó con las retenciones. Es bastante raro que un país ponga o saque un impuesto, en este caso no es un impuesto, es algo peor que un impuesto, que es una retención, por 3 días. Recaudo lo que tengo que recaudar y lo elimino. Dijo, recaudo 7.000 millones de dólares y lo elimino. Las cerealeras, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, le ofrecemos, financiamos al gobierno con 7.000 millones de dólares y realizamos, anotamos todas las operaciones posibles que nos lleven hasta 7.000 millones de dólares, las que realizamos y las que estamos por realizar. Por lo tanto, nos ahorramos las retenciones de operaciones que van a venir. Retenciones que el productor va a tener que seguir soportando, por eso hay tanta desilusión con Milei, tanto malestar en el campo. Después Pancho Olivera nos va a hablar de este estado de ánimo en el campo con más detalle. Lo cierto es que el gobierno consiguió 7.000 millones de dólares de las cerealeras, que piensan esto no como una operación impositiva, sino como una operación de financiamiento al gobierno. Entonces, si vos querés 7.000 millones de dólares, ok, yo se los pido a los bancos, te lo doy, pero me los cobro. ¿Cuánto se cobraron a las cerealeras esos 7.000 millones de dólares? Los expertos dicen alrededor de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Entonces, aquí hay que preguntarse. Se lo vamos a preguntar después a Ricardo López Murphy. Yo me lo pregunto ahora. ¿Es razonable pagar 1.000 a 1.500 millones de dólares para obtener 7.000 millones de dólares? ¿Es más caro o más barato de lo que Néstor Kirchner le pagaba a Chávez? Que era escandaloso.
pregunta sobre la calidad de esta operación, que siempre es baja como todas las operaciones que se hacen en medio de una emergencia para poder llegar a la noche. Bueno, ¿qué hicieron las cerealeras? Entregaron los dólares, recibieron los pesos y salieron a comprar dólares en el mercado de contado con liquidación. Con lo cual ese mercado se disparó. Y acá hay una gran novedad de esta semana para todo el programa de Milei. Un gran éxito de Milei y de Luis Caputo había sido terminar con la brecha. El programa iba hacia una unificación cambiaria que termine con la brecha. Se repuso la brecha. El gobierno, para eliminar la brecha, empezó por una nueva anomalía. Vamos a impedirle que compren dólares en el mercado oficial y lo venda en el mercado de contado con liquidación a un grupo de gente, casi con nombre y apellido, los que ocupan estos lugares en determinadas empresas y sus parientes. No alcanzó. Entonces el viernes, en medio de la rueda, en medio del partido, cambió la norma y dice todos aquellos que compren, los particulares que compran irrestrictamente en el mercado del dólar oficial, no pueden vender en el mercado del contado con liquidación. Una nueva anomalía que es que el gobierno cambie reglas, primero que retroceda respecto de medidas que ya había adoptado, las corrija, y además que lo haga en medio del juego, en medio de la rueda del viernes, no antes, no después de que cierre el mercado. Anomalía, esa es la palabra. Ahora vemos otra anomalía, más que una anomalía, esto ya es más grave. El gobierno tiene que demostrar capacidad de operación en el Congreso. Es lo que también le piden los que le están prestando la plata o dando la garantía en Estados Unidos. Queremos ver qué capacidad política tenés. Hay una prueba de fuego, el tratamiento del presupuesto. El Congreso, en medio de la campaña electoral, con un gobierno que se enfrentó a los gobernadores amigos, es poco lo que se le puede pedir en el Congreso. Pero ahora se agregó otro problema, que es que la oposición, y sobre todo la oposición peronista, está pidiendo el desplazamiento nada menos que del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión que se tiene que reunir para tratar el presupuesto, que es José Luis Espert. ¿Por qué? Bueno, Espert fue señalado hace tiempo, ya desde el año 2019, porque ha tenido relación muy estrecha, amigable, probablemente de apoyo, que él mismo reconoció, le prestaba el avión, le prestaba una camioneta blindada, con un financista del sur, originario de Chubut, que se llama Fred Machado. Fred Machado fue investigado y está siendo investigado por los Estados Unidos, tiene una condena aquí también, por narcotráfico. En determinado momento, en un pueblito cercano a Texas, un grupo de periodistas descubre que hay más aviones de los que tendría que haber por el movimiento aéreo de ese pueblo y se descubre que son muchos aviones ligados a tráfico de drogas. Y entre esos aviones hay aviones de este Fred Machado, que es el que le prestaba el avión y la camioneta Espert, cosa que él reconoció. Ahora aparece una denuncia del peronismo, el que la formula es Juan Grabois, la llevó a la justicia de San Isidro diciendo, no, acá hay un papel en la causa americana, en la causa de los Estados Unidos, es este papel donde en el expediente figura José Luis Espert como depositario o recipiendario, recibe $200.000 de Fred Machado. Bueno, Espert viene explicando que esta es una campaña sucia del kirchnerismo, todavía explicó en esos términos lo de la camioneta y el avión, todavía no explicó los $200.000, pero es un tema de extraordinaria gravedad política para el gobierno, primero porque ahora se transforma en un riesgo enorme reunir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por Espert con la oposición que lo va a estar señalando por presuntas, subrayo presuntas, porque todo esto lo tiene que investigar la justicia, vinculación con un narcotraficante. Pero además Espert es el primero de la lista de La Libertad Avanza, nada menos que en la provincia de Buenos Aires,
que es una provincia habitualmente conmovida, pero ahora más conmovida que antes, por el problema del narcotráfico, por el triple crimen de las 3 chicas asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela. Entonces, aparece el caso de Spert en un contexto muy poco conveniente para el gobierno, sobre todo por el estado de conmoción que hay en la opinión pública de la provincia de Buenos Aires, y aparece una pregunta. Pregunta ahora sí por una gran anomalía, es poco llamarlo anomalía. ¿Cuál es la proximidad que tiene en la Argentina el narco con la política? Es una pregunta que uno hasta tiene miedo de hacérsela y mucho más de contestarla. Más anomalías. El presidente estuvo en Tierra del Fuego. Hizo un acto de campaña en una empresa privada, Newsan. Newsan es una ensambladora de electrónicos, sobre todo de celulares. Trae las partes de Asia, eminentemente de China, y arma los celulares en Tierra del Fuego con una cantidad de ventajas impositivas extraordinarias que no son solamente la exención de los impuestos que tiene que pagar, sino los impuestos y aranceles que pesan sobre los competidores. Si uno quiere traer un celular de afuera que compita con el que fabrica Newsan o Mirgor, que es la otra empresa de Nicky Caputo, paga un plus en beneficio de esas empresas que están en Tierra del Fuego, que no pagan ganancias, no pagan aranceles, digamos, tiene una especie de paraíso fiscal ahí. Milei, que en su momento dijo que el régimen de Tierra del Fuego era una agresión para los argentinos de bien, hoy explicó que el régimen de Tierra del Fuego debería ser el modelo a llegar, el modelo a seguir, el modelo que tenemos que construir por los beneficios que tiene, expansivos, que no haya impuestos. Pareciera que no entienden en qué consiste lo de Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego no es solamente exención impositiva para ensambladores, sino que es también una carga impositiva especial para quienes compiten con esos. Es decir, es el Estado dotando a una empresa de plusvalía. Para Milei eso está bien, el Estado debe hacer eso, de beneficiar a unos y perjudicar a otros, pero esto no es la anomalía, porque esto es una forma de pensar bastante cercana por otra parte o solidaria con la del kirchnerismo. Lo interesante es esto que vamos a mostrar ahora. Desde una perspectiva de equidad, la alta dependencia de los impuestos indirectos, que representan más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad y las exenciones fiscales, incluso para apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego, también contribuyen a las desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? Esto habla de los impuestos distorsivos, etc., pero lo que está diciendo es que hay una cantidad de distorsiones en la Argentina que deben ser eliminadas para que haya equidad fiscal, para que haya progresividad, para que paguen más impuestos quienes más tienen, y entre ellas está el régimen de Tierra del Fuego que acabamos muy someramente de describir. ¿Qué es este texto? Es el texto que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto es la posición del gobierno del mismo Milei que dice que Tierra del Fuego es el modelo de llegada, es aquello a lo que debemos aspirar. Anomalías. Habrá que ver si esto, es decir, el desmantelamiento del régimen de Tierra del Fuego, que era una idea de Gita Gopinath, del Fondo Monetario, representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario, que se dedicó en Harvard a estudiar el problema de competencia entre empresas, quería eliminar. Habrá que ver si esto no es una condición de las que pone Estados Unidos para los 20.000 millones de dólares y la compra de bonos. Habrá que ver también si en esas condiciones no está el régimen de propiedad intelectual, es decir, el tema de las patentes medicinales que está en discusión desde hace meses con Estados Unidos y que afecta sobre todo a la industria farmacéutica. Todo esto nos muestra una cantidad de decisiones bastante incomprensibles, de declaraciones incoherentes, de inconsistencias graves, que pueden estar detrás de la explicación de por qué no alcanzó con el anuncio de Bessent. Hoy yo veía una entrevista que dio López Murphy hace muy pocas horas, donde él decía, cuando se hizo el anuncio de un salvataje para México y otro para Uruguay, no hubo que usar la plata porque alcanza con el anuncio. Pareciera que acá no alcanza con el anuncio. Después vamos a preguntarle por qué.
Y todavía está la gran incógnita que planteó el propio Bessent. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con el 26 de octubre? Vamos a mirar esta encuesta de Hugo Aime. No importa mirar ahora encuestas de candidatos, lo que importa es mirar encuestas que nos indiquen cuál es la dinámica de la opinión pública. Y acá Aime nos dice, desde que empezó el gobierno de Milei, la situación económica en su hogar mejoró mucho, bastante, poco o nada. Bueno, mucho, bastante, 20%. Poco o nada, 79%. ¿Qué es lo que importa acá? Que el mucho o bastante va bajando según los números de Aime y el poco o nada va subiendo. 77, 74, 76, 79, 79, 79. Y el mucho bastante, que en junio estaba en 23, hoy está en 20. Esto tiene que ver con ¿qué? Con una palabra clave, expectativas. ¿Por qué es tan importante el tema de las expectativas? Porque el gobierno, los líderes políticos, reúnen a políticos alrededor de sí, consiguen aliados, según las expectativas de poder que generan en la sociedad. El que adhiere a Milei en el Congreso o fuera del Congreso, no mira a Milei, mira a la gente que puede estar a favor o en contra de Milei. Macri, cuando va a ver a Milei, y debe estar meditando Macri en estas horas, adhiero o no adhiero, sostengo o no sostengo, apoyo o no apoyo, no mira a Milei, mira qué encanto tiene Milei con la gente, es decir, qué expectativa genera y por lo tanto qué expectativa de poder genera en el sistema político. ¿Cómo están las expectativas? De aquí a un año, ¿cómo va a estar el país? Mejor que ahora. Aime, marzo, 40, 39, 38, 39, 38, 37, 34 en septiembre. Caen las expectativas. Y sube que va a estar peor. Estaba en 46. Acá tenemos las dos líneas que se cruzan en junio. Verde y roja. ¿Va a estar mejor la verde? Cae. ¿Va a estar peor? Sube. La roja. Esto hace juego con el dato que publica hoy la Universidad Torcuato Di Tella, que como todos sabemos y lo mostramos todos los meses, desde hace mucho tiempo, el índice de confianza del gobierno volvió a caer. Había caído mucho el mes pasado, 13 puntos. Esta vez cae 8,2. Es esta curva que vemos acá. Es una caída significativa. ¿Cómo puedo evaluar cómo está Milei? Vamos a ponerlo en términos muy groseros. Está 31% mejor, peor de lo que estaba Macri en este momento, es decir, en septiembre del 17, en víspera de las elecciones del 17. Milei está 31 puntos por debajo de Macri y 23 por encima de Alberto Fernández, que perdió las elecciones del 21. ¿Qué importa de esto? Vamos a mirar este gráfico, que lo mostramos también siempre de Fernando Marul. Acá hay que entenderlo así esto. Hay una rareza misteriosa, que es una correlación entre el índice de confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella y lo que saca en cada momento el oficialismo de turno en una elección. Entonces, esa coincidencia nos muestra que, por ejemplo, Mauricio Macri sacó 43% en las elecciones del 17 y el índice estaba en 45, muy parecido. Acá tenemos la elección de reelección de Macri que no se le dio cuando gana Alberto. ¿Cómo estaba Macri en ese momento? Acá tenemos la de Alberto. Acá tenemos cómo estaba Alberto, Fernández y Massa. ¿Cómo está hoy Milei según el índice de confianza? ¿Cuánto sacaría hoy Milei si la elección fuera hoy según este índice de confianza? Y si creemos en la magia de esta correlación, 39%. Con dos caídas. Entonces acá hay algo muy importante. 39% es una buena elección. Puede ganar con 39%, pero no es la elección que pensaban los mercados
que pensaba buena parte de la sociedad y que sobre todo pensaba el gobierno, de una elección de 42 a 45%. Es decir, este es un resultado muy ajustado para el nivel de desafíos que tiene el gobierno para más adelante, sobre todo si tiene que comprar reservas y tiene que liberar el tipo de cambio, es decir, si el dólar va a estar más caro. ¿Qué importa acá? ¿Cómo sigue esta curva en las próximas 4 semanas? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta de lo que viene. Entonces es una pregunta que no tiene que ver solo con la calidad de la economía. La pregunta es cómo sigue la curva, que es la curva política. Vamos ahora a dialogar con nuestro invitado, ya se los adelanté, Ricardo López Murphy. Él, como todos ustedes saben, es diputado y se postula para la diputación de nuevo por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26. Pancho Olivera, ya les adelanté, nos va a hablar de la bronca de los productores agropecuarios por el manejo que hizo el gobierno con las retenciones y por el beneficio que obtuvieron quienes financiaron al gobierno, que son las cerealeras, y el poco beneficio que tuvieron los productores. Daniel Vilota, ¿a dónde nos lleva? Y obviamente al conurbano, obviamente al triple crimen y obviamente al problema del narco en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, porque hay ahí una zona que no distingue el Riachuelo o la General Paz, involucra también a determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ana Iparraguirre nos va a traer un tema muy interesante, que está detrás de lo que venimos hablando. ¿Cómo impacta en el electorado el apoyo de Trump y de Scott Bessent? Y hablando de Bessent, quédese al whisky, porque viene Carola Gil con una información que yo no sé cómo la consiguió, ni quiero preguntar. Los mensajes que nunca vimos, ni se publicaron todavía hasta esta noche, que llegaron al celular de Scott Bessent a propósito de toda esta crisis financiera que padeció la Argentina hace una semana. Empezamos Odisea, estas son nuestras redes. Vamos a dialogar con Ricardo López Murphy.